Invito a que tomes este tiempo y te concentres en lo que venimos a hacer. Te concentres en lo que viniste a hacer, en adorar al Señor, al Rey de Reyes. ¿Por qué no cierras tus ojos? Ignoras todo lo que está pasando alrededor. Tómate este tiempo especial. ¿Cuántas veces tenemos esta oportunidad de desconectarnos de todo y conectarnos con el Señor? Cierra tus ojos. Dile: Padre, aquí estoy para ti. Aquí estamos, Señor Jesús, para adorarte, Señor. Aquí estamos, Señor Jesús, para bendecir tu nombre. Aquí estamos, Padre, para cantarte, Señor, para entregarte todo. Sin importar lo que pase afuera, sin importar, Señor, lo que sucede o deje de suceder, mi corazón es tuyo siempre, hoy y siempre, Señor Jesús. Porque tú has sido bueno, Señor, nunca me has decepcionado. Porque hasta este día, Padre, hemos visto tu mano, Señor, tu mano de poder en nuestras vidas. El Señor es bueno, amén. El Señor es poderoso. Entrégale este tiempo, entrégale tu corazón. Concéntrate en el Rey de Reyes. Adórale, levanta tus manos, cántale al Señor. Dile: pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo no sé a qué viniste hoy, pero el Señor te quiere escuchar a ti. El Señor Jesús te quiere escuchar a ti. El Rey quiere escuchar tu voz. Así que te invito a que le cantes, te invito a que le adores, te invito a que no te quedes nada más viendo. No viniste a ver ningún concierto. Comienza a entregarle tu corazón, a alzar tu voz, a alzar tus manos. Yo sé que el Señor ha sido bueno en tu vida. Lo menos que podemos hacer es adorarle. Comienza a tomar acción, comienza a moverte, comienza a alzar tu voz, comienza a adorarle. Levanta tu voz al Rey de Reyes, dile: pues tú, Señor, pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Dile: Señor, pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dale un grito de júbilo al Señor Jesús. Comienza a adorarle con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con tus palmas. Adórale al Rey de Reyes. Venimos a adorarle, venimos a hacer fiesta, gozo ante Él. Cántale al Señor. Dile: yo te adoro, Señor, con todo mi ser, con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. ¿Por qué? Pues tú, glorioso eres, Señor, tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Dile: yo te adoro, Señor, con todo mi ser, con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. ¿Por qué?
adoro, Señor, con todo mi ser, con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te adoro. ¿Por qué? Pues tú glorioso eres, Señor, tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi... Yo te adoro, di. Yo te adoro, yo te adoro, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te adoro, yo te adoro, y en la roca me refugio. Yo te amo, dile. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, y en la roca. Dile, pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Lo que va a pasar, dile. Los muros caen, y con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumban fortalezas. Jehová entregó en tus manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. Los muros caen, dile. Los muros caen, con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumban fortalezas. Jehová entregó en tus manos Jericó. Y grita, hey, toca la trompeta. Dile con toda tu voz, declara que los muros caen. Di, los muros caen, y con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumban fortalezas. Jehová entregó en tus manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca, dile. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, dile. Me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor, dile. Cuando el Señor se devolver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca, dile. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas. Me gozaré en ti, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en ti, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre, me ha hecho libre, me ha hecho libre. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. El Señor es poderoso, el Señor es maravilloso, amén. Sabemos que Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca, Él es nuestra fuerza, amén. Sabemos que con Él estamos seguros, con Él todo va a estar bien. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Con tus palmas, adórale. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Y Cristo
al Rey, adórale al Señor. Seguimos adorando a nuestro Dios, dándole la gloria y honra a aquel que solo merece, aquel que está sentado en el trono, a cual le cantamos, le alabamos. ¿Cuántos quieren seguir adorando al Rey de Reyes? ¿Cuántos quieren danzar? ¿Puedes dar un grito de júbilo a tu Dios? Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¿Y sabes por qué? Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar que los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré al Señor
jinete y caballo, echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, los carros del faraón. Fuerte aplauso al Rey de Reyes. No te canses de adorarle, no te canses de cantarle. Es poderoso. ¿Ya se cansaron de adorarle? Yo los veo muy cansados ya. Vamos a seguirle cantando al Rey de Reyes con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. ¿Por qué no comienzas a soltarte, comienzas a liberarte un poquito de lo que tienes al lado? Vamos a declarar hoy que nuestro Señor vive, que nuestro Señor no está muerto, que nuestro Padre es Rey. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que tienen un Dios poderoso, que tiene un Rey de Reyes que está sentado en el trono? Amén, lo creemos. Sabemos que el Señor no está muerto, que el Señor es Rey y que el Señor está sentado en el trono. Amén. Vamos a adorarle con todo lo que tenemos. Vamos a danzarle, vamos a gritarle al Rey de Reyes y con nuestras palmas también. ¿Están listos? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. No te canses de cantarle un grito de júbilo. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, siento en mis pies, siento en todo mi ser. Dile, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en todo mi ser. La tengo, dile, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. ¿Qué cosa? Dile. La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto. Siento que se escuche tu voz, dile. Cristo no está muerto,
Declara con fe que hay un gozo. Cántale al Rey de Reyes con toda tu voz, sí. Hay un gozo que no puedo parar. 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 Eso. Soy como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Sí. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Oh, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La unción, dile. La unción está sobre mí. Gloria a Dios porque una última vez, dile, Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. ¿Qué? Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La unción, dile. La unción está sobre mí. Aplauden al Rey de Reyes. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? La tengo. Amén. El Señor es poderoso. Estamos dejando, gracias, muchísimas gracias, estamos dejando aquí el canasto. Habíamos quedado de no levantar ofrendas especiales, pero estar levantando una ofrenda, pues sabiendo que no todos tienen la posibilidad en el mismo momento, ¿verdad? De ofrendar. Esta ofrenda es para completar la renta. Así que realmente hemos levantado muy poco. La semana pasada se levantaron 200 pesos, la antepasada 100 pesos. Entonces, aquí dejo si tú sientes en tu corazón ofrendar para la renta, nos va a ayudar. Estamos un mes desfasados. Pues sí está difícil la situación, pero no tanto como pudiéramos estar. Gracias a Dios. Así que podemos salir adelante. Bueno, pues buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, voltea con alguien ahí a un lado. Y voltea con los de atrás, así por lo menos abate las manos, porque con estas mascarillas, caray, yo ya vi una que tiene los lentes y que es así completa, la voy a buscar porque además está cómoda, que se sostiene, la vamos a pedir, porque en verdad sí es un problema, no hay comunicación, ¿verdad? Siempre la expresión corporal es muy importante para intercomunicarnos. Y pues esto nos quita parte del lenguaje, ¿no? Corporal. O sea que bueno, pues desde aquí a todos, mucho gusto. Qué bueno que estamos aquí. Pues hemos estado, el día de hoy en la mañana, andaba yo un poco presionada del tiempo porque, me hizo el pastor Ángel Flores, ¿verdad, Mar? De Guadalajara. Él estuvo con nosotros en el Congreso de Hombres hace 3 años, creo. Estuvo Daniel Santos, estuvo Luis Marroquín y estuvo el pastor Flores de Guadalajara. Y pues en verdad me llama la atención y lo agradezco infinitamente. Ya van 2 ocasiones que habla el domingo en la mañana y me dice: pastora, he sentido carga por la iglesia, saber cómo están, quiero orar por ustedes si me permiten. Y en verdad pues qué bendición tan grande. Yo le dije: pastor, en verdad no sabe cómo se lo agradezco, porque creo que eso debería de ser el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Llevando las cargas unos de otros, preocupándonos, estando al pendiente, y en este tiempo donde
pues ha habido tanto aislamiento y tanta preocupación y tanta situación. Yo quiero animarte a que no esperes que alguien te busque, tú busca a alguien, porque yo creo que la iglesia tiene que ir ya a otro nivel de madurez, y la madurez manifiesta actitudes diferentes, prioridades diferentes. El que dice la palabra, el que es maduro acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Entonces, en este tiempo, pues busquémonos, a los que tú conoces, búscalos. Y si tú estás aquí adentro y no conoces a alguien, acércate a la persona que tú no conozcas, salúdala, porque siempre nos necesitamos, pero en estos tiempos tan difíciles, pues con mayor razón, ¿verdad? Con mayor razón, porque necesitamos la empatía de entre nosotros mismos. Y bueno, comento, ¿quién no estuvo la semana pasada? O sea, ¿quién no estuvo la semana pasada? Levánteme ahí su mano de los que están aquí. Ok, bueno, pues aquí cambian los porcentajes. En el primer servicio, el 80% no estuvo la semana pasada y sí estuvo esta semana. Y eso a mí me ayuda, pues, por como estoy dando una serie de enseñanzas sobre la importancia de la unidad de la iglesia, pues a mí me ayuda a saber quién no estuvo, para saber cuánto tiempo tomo para dar un repaso de los puntos anteriores, porque estoy tratando de ir construyendo una enseñanza para que sea lo más sólida posible con el tiempo que tenemos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dile al de al lado, no te duermas, porque con esta máscara estás inhalando tu propio dióxido de carbono, y está probado que eso intoxica al cuerpo. Entonces, y al intoxicarte, pues no hay oxigenación correcta en el cerebro y causa sueño. Entonces, pues estoy entre traerme unas cobijitas o una pistola de agua. ¿Votación por cobijitas? ¿Votación por pistola de agua? Ganó la pistola de agua. Entonces, voy a traer pistola de agua porque pues, se duermen, ¿verdad? Con esto empieza a entrar ahí, ¿no? Me dieron la teoría que era por el frío, pero pues a lo mejor sí. Rosy dice que ella con el frío le da sueño. Entonces, bueno, pues hay de todo, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, bueno, pues voy a dar rápidamente qué importante es la unidad, y sobre todo en los tiempos que estamos pasando. Muchos de una de las figuras en las que se refiere la palabra a nosotros como iglesia es como un ejército. Y en este tiempo lo que estamos viviendo sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que esto fue solamente una casualidad. Y si aún hubiera salido de las manos humanas, pensando que así sea, que fue un accidente, el mal manejo de esta situación, pues entonces tiene que ser confrontada nuestra creencia ante esta declaración. Porque si tenemos un Dios que todo lo sabe, todo lo puede y trasciende los tiempos, Él conoce el pasado, el presente y el futuro, entonces, aunque así fuera, Dios sabía que iba a suceder. Y en la voluntad permisiva de Dios permitió que sucediera. Porque Dios, siendo todopoderoso, sabiendo todo, Él pudo haber evitado que esto sucediera, aunque al factor humano se le hubiera salido de control. Él tiene todo el poder para detenerlo. Pero desde el momento en que no es, entonces podemos ver que la voluntad permisiva de Dios permitió que esto sucediera. Y esto tiene un fin. Ahora, cuando vemos situaciones como esta, pues podemos ver, por ejemplo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, que si bien hubo una repercusión a nivel mundial, pero no en las mismas magnitudes. Realmente vemos Europa, que fue principalmente afectada, pues en vidas, en economía, pero en este caso, este evento es un evento que ha trascendido a todos los continentes y a todos los países y ha afectado. Entonces, podemos darnos cuenta que verdaderamente detrás de toda esta situación, pues hay un mundo espiritual, independientemente de la teoría que tenga cada quien en cuanto a lo que está sucediendo a nivel humano.
pero a nivel espiritual, pues por las consecuencias que vemos, podemos darnos cuenta que hay una batalla. El Señor Jesucristo así lo declaró. Desde que Él vino, el reino de los cielos se iba a conmover, ¿verdad? Se iba a violentar. Cuando habla de los cielos, habla del primer cielo, la biosfera, la atmósfera. El segundo cielo, la biosfera. El tercer cielo, la estratosfera. Es donde está el Señor, el tercer cielo. En el segundo cielo es donde se desenvuelve todo el mundo espiritual, entre el segundo y el primer cielo. Y está actuando, pues, Satanás y la tercera parte de los ángeles caídos. Entonces, podemos darnos cuenta que hay una guerra espiritual y lo podemos ver por las consecuencias. Eso fue un ataque y estamos en una guerra. Entonces, más que nunca tenemos que pugnar por la unidad en el cuerpo de Cristo. Así que por eso me estoy tomando este tiempo para establecer fundamentos sobre la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. La semana pasada vimos varias cosas. Vimos de lo que estoy hablando. ¿Por qué la unidad? El Señor Jesucristo declaró por dos razones: para que el mundo vea y para que el mundo crea. O sea, la unidad es necesaria para que un mundo que está allá afuera y que en este tiempo podemos ver, siempre hay dos monedas en cada situación, dos caras de la moneda. Podemos enfocarnos nada más en lo negativo o podemos ver, este tiempo es una ventana de oportunidad, es el kairos de Dios para que el mundo proceda al arrepentimiento. Nosotros podemos ver la vida bajo dos ventanas del tiempo. La ventana cronos, el tiempo cronológico, estamos el día 30 de agosto del 2020. Es una realidad. En el tiempo cronos estamos a punto de entrar septiembre, mes de la independencia. Tiempo cronos. Pero el tiempo kairos de Dios es donde Dios quiere hacer algo en la vida de la iglesia, como cuerpo de Cristo o en la vida personal de nosotros como iglesia, cada uno de nosotros que somos la iglesia de Cristo. Ese es el tiempo kairos. Y si verdaderamente estuviéramos ya empezando el final de los tiempos, estamos en el tiempo kairos, donde muchas cosas se van a cumplir. Y tenemos que ser apercibidos de eso. Y tratando de entender este tiempo kairos, creo que es importante reforzar este punto. ¿Por qué? Porque muy probablemente tú vienes únicamente una vez a la semana, dos veces al mes o 4 veces al mes, pero tal vez no has tenido oportunidad de tener una enseñanza sistemática para entender qué es la iglesia y que entender por qué es la importancia de la iglesia. Entonces, pues muchas veces nos estamos quejando de las situaciones, por ejemplo, bueno, pues a nivel mundial podemos ver que tal vez dos cosas podemos observar en el cuerpo de Cristo. Observamos que, pues, a causa de vivir una sociedad tan individualista y también tan llena de actividades, pues los congregantes de cualquier iglesia ya no tienen el mismo tipo de integración que se tenía décadas atrás dentro del cuerpo de Cristo. Por otro lado, a causa de todo lo que estamos viendo en cuanto al, por ejemplo, pues yo estaba viendo, no sé, el otro día estaba viendo que se estaban tomando selfies y me quedé pensando, qué común es tomarse selfies, ¿verdad? Creo que estaba con Marlene y alguien más estábamos y vi que, y en ese momento pensé, pues eso refleja la cultura de la sociedad en la que estamos viviendo. Es un selfie, ¿verdad? Y ahí ves todo el mundo sacándose selfies, ¿no? Y poses y, bueno, hay gente que se ha muerto por sacarse un selfie, ¿verdad? Que se pusieron en la orilla de un puente, se cayeron del puente, ¿no? Pero a nosotros nos da gracia, pero quieran que no, eso refleja mucho la mentalidad de esta sociedad en la que estamos viviendo. El selfie refleja mucho y todo es acerca de mí.
Y todo lo que vemos en las redes sociales, todas las ofertas es para sentirme mejor, para verme mejor, para vivir mejor, para tener más, para complacerme más. Esa es la sociedad. Entonces vemos que en cierta manera esa mentalidad ha permeado la mentalidad del mundo, y tú y yo venimos del mundo. Entonces, para poder cambiar, como dice Romanos 12, nuestra antigua manera de vivir y renovar el entendimiento de nuestra mente, tenemos que conocer la palabra. Porque dice la palabra, por falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces nosotros tenemos que entender en este tiempo la importancia de la iglesia y la importancia de entender los fundamentos para poder vivir como el Señor quiere en este tiempo kairos de Dios. Hay un tiempo kairos para ti y para mí. Y estamos en él. Tú estás siendo protagonista de un tiempo especial de parte de Dios. Y si no lo entiendes, entonces te vas a enfrascar en lo que todo mundo se enfrasca y vas a perder de vista lo que el Señor quiere hacer en tu vida y en el mundo a través de ti. ¿Ok? Entonces vimos la semana pasada la importancia. ¿Por qué la unidad? Hay otras razones. Por ejemplo, hablando como un ejército, pues hablando como un ejército si no tiene unidad, pues no gana las batallas. Tiene que haber unidad entre ellos y tiene que haber unidad con sus generales, con sus comandantes, tienen que estar en un mismo sentir. Dice la palabra, un reino dividido no va a prevalecer. Entonces, por eso es importante en este tiempo estar muy unidos. Cerrar las puertas a la división, y a veces estamos divididos no porque querramos, simplemente porque no entendemos la importancia de unirnos. Y el estar divididos no forzosamente es tener un problema. Estar divididos es no estar unido, estar fuera de la unidad. ¿Ok? Entonces, vimos la semana pasada, el Señor Jesucristo dijo, tienen que estar, Señor Padre, que sean uno para que el mundo crea y para que el mundo conozca. Entonces, ¿cómo vamos a hablar al mundo que ya está fuera de una realidad espiritual que el ser humano necesita en este momento? El ser humano tenemos implícito en nosotros la necesidad de la espiritualidad. Y en este tiempo de crisis, la gente va a buscar espiritualidad, y si nosotros no les presentamos el evangelio, el mundo les va a presentar otro evangelio. El día de ayer estaba viendo la televisión y estaba viendo de estos programas que Explain se llama en Netflix. Pero estaban sacando unos temas que dije, wow, que están tomando un punto muy de fondo donde se puede llevar a la perversión a la gente bajo el concepto de una espiritualidad. Y la gente que anda buscando espiritualidad, si nosotros no levantamos tu voz y si nosotros si no decimos la verdad, la gente agarra lo que sea, porque la gente necesita en este tiempo. La gente que antes decía, eso es para viejitas, eso es para fanáticos, eso es para gente débil. Ahorita en este tiempo, si bien hay un problema, la otra cara de la moneda es una ventana de oportunidad, porque hay gente que en este tiempo está reconociendo la necesidad de alimentar su espíritu. Y tenemos que llevar el evangelio. Y tenemos que estar unidos, porque además estamos en una guerra. Y en esa guerra estamos nosotros metidos, aunque no lo entendamos. Y si no levantamos los muros, y si no estamos apercibidos, el diablo va a arremeter contra nosotros. ¿Por qué? Porque vemos que ahorita misma gente de la iglesia ha perdido trabajos. En algunos casos han perdido personas cercanas. Entonces, en este tiempo es muy importante la unidad. Para el mundo, para que el mundo crea y el mundo conozca. Para nosotros, para muchas cosas. Para crecer, para enfrentar la batalla, para levantarnos, para muchas cosas, ¿ok? Y vimos 4 principios la semana pasada. Vimos el principio de posición y designio. En este principio de posición,
y de signo es donde Dios coloca a cada miembro en un lugar. O sea, el hecho de que tú estés aquí en Unidad Cristiana, el Señor te haya injertado aquí, es porque Dios te trajo aquí, te está injertando y Dios puso en ti características específicas. Te diseñó para que tú fueras parte de este cuerpo. La iglesia, pues, es universal. La iglesia no está limitada a denominaciones. La iglesia somos todos nosotros. Evidentemente, pues en el caso de las iglesias cristianas, pues para entender por qué hay tantas denominaciones, tendríamos que conocer un poco de historia de la iglesia. Y voy a tratar de resumírtela en 2 minutos. A ver, y la voy a tomar literal. Pues viene el Señor Jesucristo, trae el evangelio de las buenas nuevas, empieza en el libro de los Hechos, la iglesia neotestamentaria, empieza con 120 en la primera reunión en Pentecostés se convierten 3,000 personas, 3,000 hombres, y de esos 120, pues vemos, por ejemplo, 3 años después, Pablo llega a ser parte, se convierte, y años después, pues ya empieza a trabajar, y así como Pablo, muchos otros. El evangelio es dispersado, es predicado en todos lados, y en el año 70 después de Cristo hay una gran persecución para la iglesia, donde la iglesia es dispersada por todo el mundo, y los padres de la fe mueren. Y en aquel entonces no había una Biblia escrita como la que tenemos tú y yo. Entonces, todo lo que se aprendía de Dios era a través de una tradición oral. Y todo esto estaba profetizado nuevamente. No crean que al Señor se le salió de control. Esto lo pueden encontrar en el libro de Joel. Y bueno, ya para el año seguimos así. Por eso vemos en el año 200 después de Cristo, empezamos a ver prácticas que no eran bíblicas y se hacían en nombre de Dios, como por ejemplo el bautismo infantil. Cuando vemos que realmente el bautismo es una profesión de fe. Un niño no puede profesar una fe. Entonces podemos ver que, bueno, pues era para salvación. Dice la palabra que en el caso de los niños, por ejemplo, de los tales es el reino de los cielos. Entonces, bueno, ya tratando con la línea del tiempo de la historia de la iglesia, vemos que para el tiempo donde viene Lutero, él encuentra el primer fundamento de la fe que se perdió, que la salvación es por gracia. Porque él podía ver a la gente que no tenía dinero agobiada porque se le pedía dinero para perdón de sus pecados. Entonces la gente que no tenía dinero pues estaba sufriendo porque vivía condenada. Y él encuentra el perdón de Dios es gratis. La salvación de Dios es gratis. Y de ahí se establece el primer fundamento, la salvación es por gracia. Entonces, del grupo donde estaban sale un primer grupo y de ese grupo siguen estudiando la palabra porque no se les permitía estudiar la palabra. De hecho, a la gente que estudiaba la palabra la quemaban en una hoguera. Y de ahí se empieza a estudiar la palabra y se encuentra tu fundamento. No hay un gobierno mundial. Las iglesias tienen un gobierno local, un presbiterio. Y de ahí se empiezan a restaurar fundamentos de la vida cristiana. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta que ahora ya estamos en este tiempo entendiendo todos esos fundamentos y es importante que entendamos que independientemente que se levantaron varias denominaciones a causa de ese proceso de volver a restablecer los fundamentos, el Señor trasciende a denominaciones. O sea, la iglesia es una, es el cuerpo de Cristo y no está limitada a denominaciones ni a preferencias personales. ¿Cuál debe de ser el fundamento de la iglesia cristiana? Cristo. Y por lo que acabo de decir, evidentemente va a haber grupos que van a reconocer, pues yo sí creo en que el Espíritu Santo sigue sanando ahorita milagrosamente. Y otros van a decir, no, pues eso fue para la iglesia de neotestamentaria. Bueno, hay una verdad en la que estamos en común. Creemos que Jesús es el Señor. Creemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el fundamento de la iglesia. Medular. ¿Sí me explico? Entonces, la iglesia de Cristo trasciende a denominaciones.
La iglesia de Cristo está fundada en Él, por eso Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y eso lo tenemos que entender ahorita. Cuando entendemos estas cosas, pues entonces estamos siendo más asertivos. Entonces vimos, hay un principio que es el principio de posición y designio que el Señor colocó en cada iglesia, en su iglesia, ¿verdad? Coloca a los miembros. Si tú estás aquí, si tú eres parte de Unidad Cristiana, tú estás aquí porque el Señor te injertó aquí y tú tienes dones, talentos, un designio de parte de Dios para que tú los ejerzas aquí. Y lleva al siguiente principio, el principio de funcionalidad, de función. Todos tenemos una función específica. Estoy repasando lo que vimos la semana pasada. El punto es que venimos de una tradición religiosa donde la iglesia está dividida en dos, religiosos y laicos. Los laicos se sientan a recibir y todos los religiosos hacen el trabajo de servir al Señor. Pero dice, en las cartas a Pedro, dice, somos el pueblo de Dios, somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Así que el trabajo de anunciar las buenas nuevas es para todos, no es para los religiosos, porque bajo ese contexto todos somos religiosos. Entonces, porque ahora en Cristo todos somos reyes y sacerdotes, ahora todos servimos a Dios. Todos servimos a Dios. Ahora, la iglesia como una organización, ahorita voy ahí adelante, pero la iglesia cumple la función de recibir a la gente que apenas está buscando y presentarle también las buenas nuevas, como en una reunión de esta. Y también cumple la función de capacitar, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cumple la función de capacitar para servirnos entre nosotros y de servir al mundo que está allá afuera. ¿Sí me explico? Entonces, levanta tu mano, ponte así, dile, yo tengo todo que ver. Todo que ver. Yo tengo todo que ver. ¿Okay? Entonces, en este tiempo estamos en un tiempo de oportunidad. ¿Ok? Entonces vemos, hay un principio de función, todos tenemos una función específica, diferentes dones. Todo esto es una enseñanza. Dones del Espíritu Santo, diferentes ministerios. Unos son llamados para ministerios de gobiernos, otros para otros ministerios. Y todos daremos cuenta de esos dones y de esos talentos. Podemos ver la parábola de los talentos. A ti te di 1, dame cuentas. A ti te di 2, dame cuentas. A ti te di 5, dame cuentas. ¿Ok? Todos tenemos que poner a funcionar esos talentos a favor del pueblo y a favor de un mundo. Y de esa manera servimos a Dios. ¿Sí queda claro? Luego vimos el principio de ética moral. Dependemos unos de los otros. Aquí no hay satélites. Nos rige el mismo amor, el mismo fin. Son principios éticos. Un principio de sujeción. Este ético moral va muy de la mano con el de sujeción. No hay cabos sueltos. Efesios 5 dice sujetándonos unos a los otros, ¿verdad? Y bueno, pues sujeción a la iglesia local. Por eso es importante entender. En este tiempo, donde lo voy a repetir una vez más, ¿por qué estoy haciendo este énfasis? Porque veo la iglesia en un tiempo muy crucial. Y la veo en una ventana de oportunidad con las herramientas que tenemos a la mano actualmente y con las circunstancias que, aunque son adversas en un sentido, son favorables en otro, porque han preparado los corazones para recibir el mensaje. Las circunstancias favorables también, todas las redes sociales. Pero si no lo entendemos, entonces puede ser una pistola cargada en nuestra contra. ¿Por qué? Porque así como hay tanta oferta de enseñanza, la gente puede
dejar de entender la importancia del cuerpo de Cristo y de que tú estás para cumplir una función, no solamente para recibir. Y aquí es un punto que pues lo quiero, si el Señor le dije, Señor, si ahí estuve, perdóname, ¿verdad? Si así fue, o sea, fue, pero creo que la iglesia se ha llenado de muchos mensajes de cómo puedes ser feliz, cómo puedes tener dinero, cómo puedes tener paz, cómo puedes ser exitoso. Y es una parte del mensaje, es una parte del mensaje. La iglesia está llena de mensajes, se me fue la palabra, centrados en de humanismo. Hay mucho mensaje de humanismo, mucho mensaje centrado en nosotros. Y tenemos que entender que el mensaje completo es que el Señor nos quiere plenos, por supuesto. Pero el mensaje completo es que somos su pueblo. Y el mensaje completo es que Él nos adquirió por precio de sangre y que somos suyos, somos posesión suya. Y si perdemos de vista esto, entonces, esta ventana de oportunidad que tenemos de llevar el evangelio y esta ventana de oportunidad que tenemos, hermanos, escúchenme, de en este tiempo fortalecer la unidad, porque si los hechos se dieran y el final de los tiempos se acelerara, más que nunca vamos a necesitar estar unidos. Porque independientemente de las teorías de interpretación, porque hay por lo menos dos teorías fuertes en cuanto a la interpretación de la segunda venida de Cristo. La iglesia, la primera, la iglesia va a vivir los tiempos finales, donde son tiempos terribles, donde la maldad se va a incrementar como nunca antes. Como nunca antes, dice la palabra, se va a incrementar. Y ahí vamos a estar tú y yo. Y en una teoría dice, seremos arrebatados con el Señor antes de empezar la persecución. Y hay otra teoría que dice 3 años y medio de persecución. Y bueno, si tú lees las dos interpretaciones, unos van a dar sus razones por cuál una, y no es lo que quiero enseñar ahorita. Pero suponiendo que fuera la segunda, si fuera más que nunca antes, vas a decir, ¿por qué no estuve unida a la iglesia? Porque si hay una persecución para la iglesia, si fuera lo que va a suceder, lo hemos visto, la historia nos los narra. Me acuerdo que el año pasado me mandaron una noticia de unos misioneros en alguna parte del mundo musulmán donde estaban siendo acribillados. Había una fila de diferentes pastores de diferentes denominaciones, y lo que más me conmovió es que fueron acribillados abrazados juntos. Y yo dije, Señor, ¿será que necesitemos llegar a este punto para estar unidos? ¿Será que necesitemos llegar a estos extremos para entender la importancia de amarnos, de honrarnos, de respetarnos, de cuidarnos, de alentarnos? Por eso dije hace rato, la unidad trasciende, el cuerpo de Cristo trasciende opiniones personales. Yo me acuerdo que hace unos años se hizo un evento aquí en Querétaro, y en este evento pues en una parte, no completamente, pero en una parte, si no me acuerdo, ellos daban las 2/3 partes o la mitad, y la ciudad daba otra parte, pero un grupo de un movimiento de Estados Unidos, de Calvary Chapel, ellos hacen una invasión una vez al año, o lo hacían una vez al año, invadían una ciudad, y la invadían en todas las esferas de la sociedad. Entonces venía gente, americanos, mujeres y hombres de negocios, ofrendaban miles de dólares, porque fue una derrama económica muy fuerte, muy fuerte. Y en esa derrama económica vino gente
para llegar a todas las esferas. Vino gente, vinieron carpinteros, vinieron peluqueros, se recolectaron carpinteros, peluqueros aquí locales, y estoy nombrando esas dos profesiones por llamar esos dos oficios, pero hubo muchos otros oficios que vinieron y se captaron de aquí mismo de la ciudad para impactar la ciudad desde las colonias más pobres, más necesitadas. Se hizo un evento que, por cierto, nos tocó como iglesia atender los dos eventos. Me tocó atender el desayuno para mujeres, tuvimos 600 mujeres. Vino María del Sol, se convirtieron muchísimas mujeres. Y nos tocó hospedar un evento que fue un evento donde casi el objetivo fue llegar a 1,000 personas de autoridad, ya sean jefes de departamento, gerentes, directores o dueños de empresa. También estuvo María del Sol, estuvo, si no me acuerdo, creo que quien predicó fue Mike McIntosh. Entonces llegamos a todas las esferas de la sociedad y además se contrató en el Estadio Corregidora, se contrató por lo menos de lunes a viernes, ya no me acuerdo, perdón, ya tengo un poco borrado pero toda la semana estuvimos ahí y estuvieron trayendo vino Fermín Cuarto, que acababa de salir de Control Machete, estuvo María del Sol, estuvo Torre Fuerte, no me acuerdo, estuvo, bueno, varios predicadores conocidos estuvieron ahí predicando el evangelio. Se estuvieron regalando, si no me equivoco, se regalaron 16,000 despensas. O sea, la gente llegaba allá al Corregidora y la gente nueva se le regalaba una despensa. Y se hizo una convocatoria. Estoy hablando esto porque la unidad trasciende las denominaciones, o debería. La iglesia del Señor trasciende a opiniones personales. Y me acuerdo que se hizo una invitación, pues hay iglesias muy tradicionales que no creen en el mover del Espíritu Santo, creen que eso fue para la época de los apóstoles. Y pues se hizo una invitación, dijimos, no vamos a hablar doctrina, vamos a hablar el fundamento de la fe, Jesús es el Señor. No hay ningún otro nombre en el cual el hombre pueda ser salvo, solamente Jesucristo hombre. Y aún las iglesias tradicionales dijeron, pues está bien, yo creo que evangelismo es para el mundo que está perdido y para eso estamos la iglesia, independientemente de que tengamos algunos puntos, de que si me voy antes, si me voy a la mitad, que si hay milagros, que si no hay milagros, creemos en el mismo Dios. Creemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero hubo una denominación que dijo, yo no me junto con gente de doctrina de error. Pastor, pero no vamos a hablar de doctrina, vamos a hablar de que Jesús es Señor. Sí, pero yo no me junto. Yo soy el único que estoy bien y todos ustedes están mal. Oiga, pero hay otras denominaciones, también ellos están mal. Entonces, es un tiempo muy importante, iglesia. Es un tiempo muy importante. Nos necesitamos, los que estamos aquí, nos necesitamos unos a otros. Venimos cargados, venimos preocupados porque hay que hacer pagos, porque estamos enfrentando una guerra terrible. Los matrimonios están recibiendo una presión como nunca antes la han tenido. El índice de divorcio se está disparando por presiones, simplemente por estar conviviendo tanto tiempo. La violencia familiar se ha incrementado. El abuso sexual hacia los niños y hacia la mujer se ha incrementado, y lo voy a decir, no dudo que esto esté dentro de la misma iglesia. Nos necesitamos en este tiempo. Necesitamos que como la estructura de la iglesia, la comunión entre nosotros esté bien fortalecida, porque no sabemos qué nos espera. Y el mundo allá afuera necesita una iglesia relevante. Y la relevancia, por lo que dice la palabra, uno de los factores es la unidad. Para que el mundo crea y para que el mundo conozca. El que nosotros nos acostumbremos a ya no congregarnos, entonces nos vamos a quedar como niños. ¿Sabes? Aquí adentro crecemos. Aquí crecemos simplemente
por enseñanza, crecemos por entrenamiento, porque aprendemos a convivir unos con otros, a pasar por alto situaciones. Nuestro carácter va siendo ejercitado. ¿Okay? Entonces aprendemos autoridad. Yo platicaba en la semana decía, qué difícil, y eso lo comenté la semana pasada, qué difícil es estar hablando este principio de sujeción en una generación sin padres. Y donde no haya una paternidad firme y una maternidad firme por circunstancias, por la realidad que sea, muy probablemente esa generación no está acostumbrada a tener autoridad. Entonces, el principio de la sujeción es un principio que tenemos que entenderlo. Y entenderlo bajo el concepto de un beneficio, porque generalmente para nosotros humanamente autoridad es igual a abuso, autoridad es igual a trueques, a pleitesías, porque tenemos un concepto equivocado de autoridad. Pero cuando conocemos bíblicamente el principio de la sujeción, entendemos la causa, la razón y el beneficio. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que vimos la semana pasada y me estoy tomando el tiempo para poder establecer, porque vamos a ver la guerra espiritual y vamos a ver los dones del Espíritu, porque creo que nos estamos preparando, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora pilares que sostienen o pilares que pueden, la semana pasada vimos principios, ahora vamos a ver elementos o pilares que también sostienen a la iglesia, ¿ok? Perdón, es que ya lo prediqué todo esto de memoria, vamos a ver algunos pilares. Los pilares, vámonos a Efesios 6, del 1 al 7, por favor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamado. No. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuál es la vocación? El designio, la función, el ser reyes y sacerdotes, el ser hijos de Dios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. De aquí estamos desprendiendo la enseñanza del día de hoy, ¿ok? Entonces, vamos a ver estos elementos, de acuerdo aquí, Efesios 6, del 1 al 7. Somos un cuerpo. Ese es uno de los pilares que sostienen la unidad de Cristo. Somos un cuerpo, no varios cuerpos. Aquí ya no voy a repetir lo que acabo de hablar de las denominaciones. Por eso, si bien hay diversas denominaciones cristianas, es una misma iglesia. Y si bien dentro de la iglesia local, por ejemplo, aquí en Querétaro, ustedes van a encontrar iglesias pues con otras características diferentes. Ninguna es mejor ni ninguna es peor. Desgraciadamente en el espíritu del hombre, no por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo jamás vendría a decir, tú eres mejor, tú eres peor. O sea, yo les digo, bueno, cuando yo oigo es que esta iglesia va a conquistar la República Mexicana, siempre mi opinión es, pues entonces el Señor le juega una mala broma a todos los demás, ¿verdad?
El fruto de cada iglesia es de acuerdo a su trabajo. El llamado es para todos, la oportunidad, el privilegio, la distinción es para todos nosotros. Somos un cuerpo. Y la iglesia trasciende a denominaciones y a gustos personales. Somos una iglesia al final del camino. Hay iglesias con características de una cosa, con características de otra, pero lo que necesitamos es entender, yo he sido puesta aquí. Esta iglesia tiene estas características y por eso me quedé aquí. Y al entender, ya voy juntando una cosa, en esta iglesia es un solo cuerpo y en este cuerpo local, el Señor me injertó. Y aquí es donde yo, de acuerdo a mi designio, yo tengo que cumplir una función, desenvolviéndome en la ética moral, en el principio de sujetándonos unos a otros. ¿Ya se entendió? Entonces, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Cada uno de nosotros, no se puede reducir la iglesia a una denominación. Nadie puede decir, yo soy la iglesia. Aquellos que han creído en Jesús como Señor y Salvador, reconocen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todos son creyentes. ¿Ok? Dice, otro de los pilares es un espíritu. Este elemento, somos un espíritu. Hablando de unidad, no puede haber ninguna otra fuente de enseñanza, de fortalecimiento, de alimentación, que dice un espíritu con mayúscula. Jesús dijo, no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Espíritu Santo, pero no solamente para nuestra vida personal. El Espíritu Santo fue dejado para gobernar y dirigir la iglesia, terrenalmente hablando. Si tú ves la iglesia neotestamentaria, decían simplemente para buscar a la gente que iba a servir las mesas, decían, busquemos a 7 varones llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Y cuando dicen llenos del Espíritu Santo, estaban hablando, si leemos el contexto del texto, gente llena del Espíritu Santo era gente dirigida del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que por falta de conocimiento, sin querer, hemos desviado un poquito el significado de las cosas de fondo. Y para nosotros, llenos del Espíritu Santo, nada más llegó a significar venir el domingo, tener una experiencia espiritual, una experiencia religiosa, caer en el Espíritu, levantarte y hablar en lenguas o tener alguna manifestación. Es parte. Pero si nosotros vemos bíblicamente hablando, de los que se hablaba que eran llenos del Espíritu Santo, también eran llenos de fe. Ahora, nosotros tenemos también una parte parcial de la fe. Pide todo lo que quieras con fe y te será dado. Eso es real, sí es cierto. Pero en el contexto bíblico, una persona llena de fe era una persona completamente comprometida con el Señor. No negociable. No dependía su compromiso con las circunstancias. Llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Por eso vemos que llegó a donde llegó la iglesia neotestamentaria. Y miren, hermanos, si nosotros pensamos que estamos en un tiempo difícil, en el tiempo que estaban ellos era mucho más difícil. Porque eran esclavos, porque estaban siendo perseguidos por la gente religiosa y estaban siendo perseguidos por Roma. Su fe les costaba la vida. Y gracias a Dios tú y yo estamos aquí, nadie nos está persiguiendo. Nadie está persiguiendo a nuestros hijos. Entonces vemos aquí que tenemos un mismo espíritu. Ese espíritu nos habla, nos fortalece, nos dirige en lo individual y como iglesia. Nos habla lo que, y vemos que el Espíritu Santo, Jesús dijo, no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Consolador. El problema es que vemos al Espíritu Santo solamente como una fuente de manifestación milagrosa para hacerme sentir bonito. Y es parte. Me encantan las experiencias sobrenaturales. Pero el Espíritu Santo está encargado de formar mi carácter. Está encargado de revelarme la palabra.
está encargado de dirigir mis pasos, está encargado de poner en acción mi fe, de enderezar mi voluntad, de renovar mi mente. Esta es la obra del Espíritu Santo, es muy completa. Yo di una clase por redes sociales del Espíritu Santo. Te recomiendo que la leas, que la oigas, porque yo me basé en un material de Miles Monroe donde dice el Espíritu Santo dice el reino de los cielos invadió la tierra ya. Y si nosotros vemos los reinados humanamente hablando, los reinados no, por ejemplo, Inglaterra conquistó la India y no dijo, bueno, ya estableció su colonia aquí, dijo, bueno, a partir de ahorita la India es una colonia inglesa, dijo, y hagan lo que quieran, como les parezca, cuando quieran, ¿no? El Reino Unido conquista la India y establece gobernadores. Gente que comunicaba el deseo del rey, del reinado, a esa nueva colonia. Que establecía una cultura, que establecía principios, que era el intermediario para los recursos necesarios. Esa sigue siendo la función del Espíritu Santo. Un mismo espíritu. Así que el Espíritu Santo es el que gobierna y el que dirige la iglesia de parte del Padre y de parte del Hijo. Pero eso Juan 16 dice, Él no va a hablar de su cuenta, va a hablar lo que oye del Padre y lo que oye del Hijo. Entonces, ¿qué nos une? Que somos un cuerpo. Y si estamos oyendo al Espíritu Santo, está hablándonos lo mismo. Pero ahorita lo vamos a ver más adelante en uno de los pilares, pero tenemos que conocer la palabra. Porque cuando no conocemos la palabra, entonces, yo ahora les digo, y se lo comenté también la vez pasada, decía, bueno, yo a veces tengo juntas con personas que me dicen, es que Dios me dijo, pues ya cuando me dicen eso, pues ya me torcieron el brazo, porque si Dios le dijo, ¿yo qué puedo decir? Pero ¿cómo puedo saber si Dios le dijo o Dios no le dijo? Porque lo que me está asegurando la gente es completamente contrario a los principios bíblicos. ¿Sí me explico? Pues ya no me presto a contender, porque hay veces que no son gente que conozco mucho, hay gente que nunca recibieron enseñanza, o gente que nunca quiero estar en el principio de su creación. Digo, pues, ¿qué le digo? Pues vas. Pero yo sé que no, Dios no le dijo, porque lo que me está declarando va en contra de los principios de la palabra. Porque el Espíritu habla lo mismo, no te dice a ti una cosa, a ti otra cosa, para hacerte sentir bien lo que tú quieras. Aquí no es como con Eugenio Derbez, al cliente lo que pida, ¿verdad? Aquí el Espíritu Santo habla la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo. Y aquí el gobernador trata de establecer en ti el reino dentro de ti. Entonces, por eso tenemos un cuerpo, un espíritu. Y si todos estamos escuchando del espíritu, entonces vamos a hablar lo mismo. Vamos a sentir lo mismo. ¿Ok? El Espíritu Santo, que el objetivo es que seamos uno. Tenemos una misma esperanza, según Efesios 6, una misma esperanza. El entender esto, que tenemos una misma esperanza, esto nos ayuda, hermanos. Miren, hemos vivido tiempos bien difíciles, pero hay una esperanza, dice, que no avergüenza. Al final del camino, el cristianos tenemos un sentido del tiempo muy diferente al de la gente que no conoce a Dios, porque tú y yo sabemos que esta vida es temporal y que algún día vamos a estar con Él. Entonces tenemos una misma esperanza, un día Él va a venir nuevamente. Y todo ojo lo va a ver. Y todo ojo lo verá. Y dice que entonces ahí se acabarán las lágrimas. O sea, ahí ya no habrá lloro. Ahí ya estaremos en la mejor, en el estado perfecto con Él. Pues tenemos una esperanza. Independientemente de que tu esperanza y la interpretación que tengas es, me voy antes de la persecución, me voy a la mitad de la persecución, hay una esperanza. El Señor va a venir por su iglesia. Tenemos una misma esperanza, ¿verdad? Una vida eterna, ¿ok? Ese es el destino final.
Tenemos un Señor. Aquí no hay varios señores, un Señor. Jesús es el Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Él es soberano sobre su iglesia. Cuando Él dice es mi iglesia, esto entonces nos hace ver que Él está completamente involucrado a todo lo que necesita la iglesia. Le interesa todo lo que pasa con la iglesia. Vemos otro de los pilares, una fe. Entonces vamos, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un mismo Señor, una misma fe. Esto conlleva los puntos doctrinales. Hace rato dije, bueno, hay dentro del cuerpo de Cristo, hay hermanos que no creen en los dones del Espíritu Santo actualmente. Está bien, pero tenemos una misma fe. El Señor, Jesús es el Señor. Y eso nos une. Respetamos su posición. Hay unos que dicen, yo me voy antes de la persecución. Qué bueno. Otros dicen, yo me voy a la mitad, 3 años y medio de persecución. Échale ganas. Ánimo. ¿Me explico? Pero sí coincidimos todos, el Señor va a venir por todos. ¿Me explico? Entonces, tenemos una misma fe. Jesús es el Señor, dio su vida por nosotros y un día va a regresar. Una misma fe, ¿ok? ¿Y en dónde está? Tenemos la Biblia. La Biblia, para aquellos que tienen poco, porque hay caritas que no las tengo tan identificadas, pero hay la Biblia, hay algunas Biblias que tienen 8 libros, si no me equivoco, 8 libros deuterocanónicos o no canónicos. ¿Qué quiere decir? Que no reúnen los cánones. Entonces, ¿por qué están en las Biblias? Sobre todo en la Jerusalén, en la de Dios habla hoy. En el año 1600 y pico, si no mal me acuerdo, fue permitido por la Iglesia Católica injertar estos libros, pero la misma Iglesia pone ahí, separa, estos libros no reúnen los cánones, o son deuterocanónicos, que es lo mismo. Entonces, ¿por qué están ahí? Porque su información es más histórica. Ayuda a entender algunos eventos históricos alrededor del pueblo de Israel y todo el Antiguo Testamento. Pero, por ejemplo, si no me equivoco, hay una parte donde dice que los niños naturales, o sea, los que no están dentro del matrimonio, no se van a salvar. Pues esto es contrario a los cánones. Los cánones captan la naturaleza de Dios, el amor de Dios, la perfección de la justicia de Dios, y en su justicia perfecta de Dios, Dios no va a juzgar a un niño que no tuvo todavía el desarrollo cognitivo para tomar la decisión, te acepto o no te acepto. ¿Sí quedó claro este punto? Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, estos son de los puntos, por nombrar uno, donde por eso se determinó, estos libros no son canónicos, no reúnen los estándares de divinidad que tienen todos los demás libros. Entonces, para tener una misma fe tenemos que leer la misma escritura. Ahora, tienes que conocerla. El pueblo perece por falta de conocimiento. Tú tienes que filtrar todo lo que comes, tenemos una misma fe y tenemos que estar cuidando nuestra fe. Vemos ahora que he estado enseñando, que acabo de terminar ya el libro de Corintios, Pablo preocupado porque veía qué tan fácil la iglesia de Corinto era seducida por falsos maestros, por falsos apóstoles y por falsos profetas. Y Pablo les dice, pues, ¿qué tan pronto, verdad? Dejaron el evangelio que yo les prediqué para ir detrás de otro evangelio.
Y tú dices, ay no, yo no leo otros libros, pero sabes, si tú no conoces la palabra y la gente te está viniendo a profetizar cosas que no tienen un fundamento bíblico y tú no estás tomando decisiones en base a sus profecías, estás siguiendo otro evangelio. Humanismo. Porque en aquel entonces se había falso, Pablo estaba enseñando que él estaba sentido, porque dice, bueno, yo he dado mi vida, yo les he enseñado, y ahora ustedes le echan porra a esos superapóstoles que además les están diciendo mentiras, les están sacando la lana, los están explotando, los están desviando. A mí me atacan, a ellos los aplauden. Y les dice, ¿cuál era la preocupación de Pablo? Regresen a la fe genuina. Por eso tú tienes que conocer la palabra. ¿Cómo vas a defender tu fe? ¿Cómo vamos a defender la unidad? ¿Saben que muchos de los problemas dentro del cuerpo de Cristo es por falta de conocimiento? Porque dentro del cuerpo de Cristo, cuando yo estaba viendo esta carta, decía, desde aquel entonces había falsos maestros, desde aquel entonces había falsos apóstoles, desde aquel entonces había falsos profetas. Y dices, es que vinieron de afuera, dice en Pablo, no me acuerdo si es en Tito o en Timoteo, dice, no vinieron de afuera, salieron de entre nosotros. ¿Cuál fue la ventana de oportunidad para dividir? La falta de conocimiento. La falta de dirección del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros aprendemos lo que estamos aprendiendo ahorita, entonces vamos alertando nuestros sentidos, vamos tomando la seriedad. Necesito conocer la palabra. A ver, viene alguien y me dice, te voy a... Ok, pues no le digas que no, pero a ver lo que me profetizó esta vez está aquí. Los principios éticos morales son los que sustenta aquí. Porque, ¿sabes? El diablo no conoce tu futuro, pero sí conoce tu presente y tu pasado. Y conoce nuestras áreas débiles. Entonces esos falsos profetas, esos falsos maestros, esos falsos van a venir a decir lo que mi carne quiere. Entonces por eso necesitamos valorarnos entre nosotros, valorar el privilegio de ser Dios me injertó aquí, yo necesito, Señor, tú tienes un designio para mí. Nunca, miren, dijo Danilo Montero, cuando estoy buscando la música para la mañana, a veces me tarda mucho tiempo porque estoy oyendo varios cantos para saber cuál es el mejor para el momento. Y dijo Danilo Montero, tenemos que reconocer una cosa, en el mundo hay gente muy exitosa. Y sí es cierto. Por eso la iglesia no puede hablar solamente de éxito. Porque honestamente, el mundo, para tener éxito según el mundo, a veces no necesita a Dios. Porque para el mundo éxito es dinero, posición y poder. Dijo, el mundo es exitoso, pero hay una sola persona que puede llevarte a cumplir tu destino en esta tierra y ese es Dios. Y tenemos que diferenciar entre felicidad y plenitud. Felicidad, pues la felicidad es fortuita, porque es un estado de ánimo de alegría, de risa, es temporal. La vida es primavera, verano, otoño, invierno. ¿Me explico? Pero la plenitud es saber que yo estoy en esta tierra con un propósito y lo estoy cumpliendo. Se nota la diferencia. Entonces tenemos una misma fe. Conoce tu palabra. Yo te invito, toma la clase, ahorita estamos ya en el libro de Gálatas. Entonces, una misma fe, creemos en la palabra de Dios. Esta es la palabra. No hay palabra profética más segura que la palabra escrita. Conoce la palabra, para que no te digan, para que no te cuenten. Conoce la palabra. Segundo fundamento de la fe sería el sacrificio de Jesús. Fue necesario para ser salvos. Y por eso fue necesario. ¿Por qué fue necesario? Porque hay el bien y hay el mal. Tenemos que conocer eso también. La segunda venida de Cristo. Ya lo acabamos de hablar ahorita. ¿Por qué? Un bautismo.
Entonces llevamos un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. ¿Qué implica? Todos fuimos bautizados en adherencia. Al día que nos bautizamos, ese día declaramos públicamente: yo soy hijo de Dios y me identifico. Hacemos un acto externo manifestando un suceso interno. ¿Cuál es el suceso interno? Morí a mi antigua naturaleza y resucité a una nueva naturaleza. El bautismo, aún bíblicamente hablando, tenía otra connotación. La gente se bautizaba en aquel entonces a varias personas, no solamente a Cristo. Y cuando la gente se bautizaba, estaba diciendo: me bautizo. Cuando la gente se bautizaba, estaba diciendo: me identifico con tal persona y abrazo su filosofía de vida, sus principios de vida. Cuando nosotros nos estamos bautizando, nos estamos adhiriendo al cuerpo de Cristo, nos estamos identificando a la cultura espiritual del reino, porque morí a la cultura de la carne y resucité a una nueva cultura, a un nuevo reino. La gente de los hindús, cuando llegó a Inglaterra a conquistarlos, tuvieron que cambiar sus usos y costumbres. Tuvieron que adquirir la cultura inglesa también. ¿Sí me explico? Entonces, vemos aquí que es el bautismo. Nuevamente, un espíritu. Somos un cuerpo, un Señor, una fe, una esperanza, un bautismo, un Dios y Padre. Un Dios y Padre. Vimos un Señor, Jesús, un Padre, Dios. Un Padre, Dios. Esto trae la conciencia de la soberanía absoluta de Dios sobre la iglesia. Dice la palabra que cuando venga Jesús y entonces haya venido por los que fueron salvos, va a presentarle al Señor, a su Padre, al dueño de la iglesia, le va a presentar los santos, a los rescatados por él. Ahora sí, este es el grupo de gente que va a formar a los tuyos. ¿Okay? Un Señor, ¿verdad? Y un Padre. Estoy haciendo la diferencia entre uno, ¿ok? Pues vamos a ponernos de pie.